Os voy a mostrar el ruido que hace y por qué hace ese ruido en el embrague y vamos a eliminarlo. La holgura que tiene y la trepitación que se nota en estas motos cuando se va pues a punta de gas. No hay ningún movimiento, no hay, por más que tiro, no hay, estoy moviendo toda la moto. No hay ningún movimiento, no hay ninguna holgura. Tenéis que medir lo que es el conjunto de discos, de todos los discos de embrague, en seco, es decir, todavía sin echar el aceite, porque hay que mojarlos, hay que bañarlos en aceite. Ninguna vibración. Hola amigos de Fast Ride, hoy estamos con este CP3 de una Tracer 900 de 2017 y os voy a mostrar el ruido que hace y por qué hace ese ruido en el embrague y vamos a eliminarlo, vamos a tratar de eliminarlo. Bueno, ya lo he explicado en otras ocasiones, pero bueno, voy a volver otra vez a explicar cómo funciona un embrague básicamente. Por un lado tenemos este plato, que veis este piñón de aquí que es solidario a lo que es el cigüeñal, es decir, que cuando arrancamos la moto y el cigüeñal empieza a girar, este plato de aquí empieza a girar. Y este plato de aquí que es solidario a la rueda, es decir, que si yo hago girar la rueda, ¿lo veis? ¿Veis? Ahora mismo estoy haciendo girar la rueda, este plato es solidario a la rueda. ¿Qué es lo que hace el embrague? Transmitir el movimiento de lo que es el cigüeñal a lo que es la rueda trasera. Lógicamente, si no tuviésemos el embrague, pues claro, cuando esté la moto en marcha, pues estaría continuamente andando la rueda trasera, no podíamos parar, no podíamos hacer los cambios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el embrague? Pues vamos a decir, separar el movimiento del motor del movimiento de la rueda y al revés. Entonces, ¿cómo conseguimos transmitir el movimiento de lo que es el cigüeñal a lo que es la rueda? Pues muy sencillo, a través de estos discos de embrague. No sé si veis estos discos de embrague, estos van enganchados, van engarzados, vamos a decir, a lo que es el movimiento del cigüeñal. Y estos de aquí, que veis con estas salientes, van enganchados, vamos a decir, a lo que es el movimiento de la rueda. De tal manera que va uno cigüeñal, uno rueda, uno cigüeñal, uno rueda, ¿vale? Van intercalados de esta forma. Cuando los discos los tenemos sueltos, ¿vale? O sea, están sin apretarse unos contra los otros, lo que es el cigüeñal gira por un lado y la rueda gira por el otro. Es decir, la moto la podríamos tener directamente parada, o sea, con el motor arrancado, pero la rueda trasera no se movería. Si hacemos o ejercemos presión unos discos contra los otros, es decir, los mordemos unos contra los otros, lo que hacemos es que estos discos se pegan unos con los otros y lo que se hace es que transmitir el movimiento del cigüeñal a la rueda. Esto se hace a través de un plato que va aquí, ¿de acuerdo? Con unos muelles, ¿vale? De tal manera que estos muelles están presionando continuamente los discos. Cuando cogemos el embrague para separar, vamos a decir, el movimiento de la rueda, del cigüeñal a la rueda, lo que hacemos es a través, no sé si veis este estriado, vamos a decir, tiramos de este plato y lo que hacemos es separar los discos. O sea, en reposo, vamos a decir, están apretados unos contra los otros a través de este muelle y cuando cogemos el embrague, tiramos de este estriado hacia afuera, separamos los discos unos de los otros de tal manera que el movimiento del cigüeñal queda separado del movimiento de la rueda. Luego aparte este embrague es un embrague antirrebote. El embrague antirrebote, el único problema que tiene es que es un poco ruidoso o escandaloso. No sé si podéis apreciar, veis estas rampitas que lleva aquí, veis aquí que lleva una rampita, ¿vale? Y aquí lleva otra rampita. Entonces esto va montado tal que así, a ver si soy capaz desde aquí, ¿vale? Esto va montado de tal manera que cuando aceleramos, lógicamente, lo que va a haber es una resistencia del plato de la rueda con respecto a este. De tal manera que esto, vamos a decir, que se gira. Al acelerar, lo que van a hacer estas rampitas es apretar los discos unos contra los otros. Es decir, va a morder aún más lo que son los discos de embrague, con lo cual vamos a conseguir más grip. Pero lo más importante, y por eso se llama antirrebote, y es que cuando cortamos gas va a ir en sentido contrario y lo que va a hacer es liberar un poco los discos. De tal manera que vamos a evitar que la rueda trasera bloquee. Los embragues que no son antirrebote, el problema que tenemos con motos muy potentes es que nosotros aceleramos, vale, muy bien, y al cortar gas lo que hacen es que los discos siguen empaquetados con el cigüeñal y la rueda trasera lo que hace es que derrapa. Bueno, pues voy a intentar reproducir, vamos a decir, lo que es la trepitación o la vibración que se produce a medias vueltas. Bueno, no, a medias vueltas no, perdón. Vamos a decir entre 2.000, 3.000 vueltas cuando soltamos el embrague. Este piñón de aquí que veis aquí es solidario a esto,
¿vale? O sea, es la misma pieza, va remachada, ¿vale? Va con estos remachitos, y dentro lo que lleva es unos Sinem blocks para amortiguar el golpe, vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta moto? Que cuando vamos a puntita de gas, lo que hace el embrague es, vamos a decir, que se va moviendo de lado a lado y se produce una pequeña trepitación o vibración, y es por culpa de los desgastes o el desgaste de los Sinem blocks que van aquí dentro. Entonces, esto lo que pasaría, vamos a decir, es esto. No sé si lo estáis viendo, veis cómo se mueve la maza, pero el piñón está quieto, ¿vale? Y es la holgura que tiene y la trepitación que se nota en estas motos cuando se va pues a punta de gas, vamos a decir. Insisto, ese piñón va acogido al cigüeñal directamente, y lo que hacen estos Sinem blocks es amortiguar, vamos a decir, el golpe. Bueno, como podéis ver, esta es la maza nueva. Esto es lo que os explicaba, que este piñón va cogido al cigüeñal, ¿vale? Que es el que transmite el movimiento, y entre esta pieza, este piñón, y lo que es la corona, o vamos a decir lo que sujeta a los discos de embrague, lo que hay es estos remaches, y aquí dentro van unos Sinem blocks que lo que hacen es amortiguar, vamos a decir, el impacto que pueda tener entre lo que es el movimiento del cigüeñal y lo que se transmite al embrague. Vamos a montar la maza y vais a ver la diferencia entre la maza vieja y la maza nueva. Bueno, pues esta es la diferencia de una maza nueva, ¿vale? Con la maza vieja, que aparte, vamos a decir, fijaos el desgaste que tiene, cómo está marcada, ¿no? por los discos de embrague. Entonces vais a ver la diferencia. Bueno, que la diferencia es que esta no tiene ninguna holgura, cero, o sea, no tiene holgura. Esto que se está moviendo es el útil, ¿vale? Pero si os fijáis con el piñón, esperad un momentito que lo voy a subir un poquito más para que podáis ver el piñón, porque claro, lo suyo es comparar el movimiento de lo que es la maza con la del piñón, y no hay ningún movimiento, no hay, por más que tiro, no hay, estoy moviendo toda la moto, no hay ningún movimiento, no hay ninguna holgura. Entonces, bueno, con la maza ya se solucionaría el problema. Yo he visto por ahí que hay gente que lo que hace es que abre estos remaches, o sea, corta estos remaches, vamos a decir, saca los Sinem blocks y cambia los Sinem blocks internos, ¿vale? Que son unas gomitas que lo que hacen, como he explicado antes, es amortiguar el movimiento entre lo que es la corona y lo que es vamos a decir, el plato del embrague, ¿no? Entonces hay gente que lo que hace es que quita estos remaches, cambia los Sinem blocks e incluso pone unos Sinem blocks más duros, creo que utilizan los de WR450, que no son originales, que son Sinem blocks que venden por ahí en otras marcas, y al ser un poquito más duros, lo que hacen es que lo que consiguen es que esa amortiguación pues aguante un poquito más. El problema es que luego estos remaches que van de fábrica, como podéis apreciar, pues claro, luego los cortan, hacen una rosca, ponen tornillos o lo vuelven a remachar. Hostia, cuidado, porque si se escapa de aquí un remache o un tornillo, ojo, que la que liáis es perdón por la expresión, es cojonuda, cuidado con esto, porque podéis liar una gorda. Bueno, pues vamos a montarlo. Está ya solucionado el problema de lo de la holgura, y vamos a terminar ya de montar el embrague. Bueno, cosas muy importantes a la hora de instalar un embrague. Por un lado, la arandela que va puesta aquí, no sé si os fijáis o si lo podéis ver, aquí pone out. No sé si, joder, es que no sé si se ve o no. Aquí pone out, de tal manera que esto hay que instalarlo tal y como nos indica, porque lo que hace esta arandela es, cuando la apretamos, vamos a decir que se aplasta, y siempre va a estar empujando en el sentido contrario a la tuerca, de tal manera que no se afloje. Entonces siempre hay que tener en cuenta el sentido de esta arandela. Ahí pone out, hacia afuera, ¿vale? Se pone ahí. Y luego, importantísimo, es sustituir la tuerca. Siempre que cambiemos un embrague hay que sustituir la tuerca.
Vale, parte del ruido que produce estos embragues, no sé si veis esta pequeña holgurita, lógicamente, porque es de las rampas, ¿no? Es el propio embrague antirrebote, que como os he dicho, tiene muchas ventajas, pero algún inconveniente como es el ruido, ¿no? Entonces, en este modelo, en este CP3 en concreto, es una Tracer del 2017, lleva estos Synen Blocks de goma, no sé si lo podéis ver, que van aquí, y lo que hacen es amortiguan parte del ruido vamos a decir, el movimiento entre lo que es el plato de presión y lo que es la propia maza del embrague. Lo llevan estos Synen Blocks y al final, con el tiempo, con los kilómetros, pues se van aplastando. Vamos a sustituirlos por unos nuevos, lógicamente, y la diferencia es bastante importante, ¿no? Pues claro, de uno nuevo a uno viejo, pues claro, lógicamente, normalmente estos, los viejos, se van aplastando y la goma, ¿veis? Que hay una diferencia bastante importante entre lo que es una goma nueva, ¿veis? Y una goma, esta es la vieja y esta es la nueva, está aplastada, por lo tanto también hace ruido. Vamos a sustituir también estas gomitas, vamos a montarlas, vamos a ponerlas para evitar el máximo ruido posible. De hecho, estas ahí entran duritas y una vez que entra ya no tenemos esa holgura. Vale, cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de montar un embrague de un motor CP3. Tenéis que medir, en este caso del 2017, tenéis que medir lo que es el conjunto de discos, de todos los discos de embrague, en seco, es decir, todavía sin echar el aceite, porque hay que mojarlos, hay que bañarlos en aceite. Y la anchura total del conjunto tiene que ser entre 42,7 y 43,5. Para conseguir esta anchura del conjunto hay dos discos de embrague que son los que van los últimos, que son los metálicos, vamos a decir, que son los últimos que van pegados, vamos a decir, a la maza de presión, que tienen diferente medida. No sé si lo podéis apreciar aquí. Bueno, lo voy a enseñar mejor aquí en el despiece. Aquí en el despiece lo vais a ver mejor. Vale, esta es, vamos a decir, lo que es la maza de presión. Y el disco número 15 y el disco número 14, veis aquí en el despiece que tienen diferentes medidas. 14 lo hay 2,3, 1,6, 2, 2,3, 1,6 y 2 en el caso del 15. Con estas dos medidas, vamos a decir, con estas 6 medidas, lo que vamos a conseguir es el ancho exacto de esto. Siempre tiene que hacerse en seco, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque es muy importante. En esta moto hay muchos tipos de discos, o sea, quiero decir, tienes 1, 2, 3, 4, 5 tipos de discos, para ser exactos. Ni que decir tiene, bueno, por los pares de apriete de toda la tornillería, lo que hemos, vamos a decir, el cambio de tuerca, que tiene que ser nuevo, por supuesto, y que el último disco va alineado con una, vamos a decir, con una marquita, ¿vale?, que va aquí en el plato. Tened en cuenta estas dos marquitas, esta redondita que va alineada con el plato, o vamos a decir, perdón, con el disco de embrague, el último, veis que están alineadas, y esta de aquí, este piquito, que va alineada con el resto de discos de embrague. Bueno, pues ya hemos montado, vamos a salir a probar, vamos a arrancarla y vamos a salir a probar. Bueno, pues ya hemos eliminado todos los ruidos, voy a arrancar para que la escuchéis. No tiene ningún ruido, salió perfectamente la moto. No tiene ningún ruido, ninguna vibración, ya la he probado a medio régimen, va perfectamente. Hemos cambiado los discos, los Synen Blocks, la maza del embrague y la otra maza, vamos a decir. Bueno, pues espero que os haya gustado. ¡Adiós!